Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor para todos ustedes de la palabra de Dios. Hoy queremos tocar un tema que pareció interesante, un tema que viene del Viejo Testamento y de las costumbres que tenían los orientales. Así que vamos a hablar hoy de lo que es la sal, el pacto de sal y lo que hay alrededor de eso. Va a ser un pequeño bosquejo nada más, porque hay muchísimo, muchísimo en la Biblia y en Internet, a favor, en contra, en fin, hay mucha tela para cortar acá con el pacto de sal. Por de pronto hay algunas denominaciones que hablan de un supuesto camino de la sal para recibir bendición, para sanar pecados de todo tipo, y hacen que la gente pase, camine por eso. Hay otros que hacen trabajos de brujería, de hechicería, y tiran en la puerta de la casa de alguien ahí una pilita de sal, y hacen un conjuro, y piden para el mal generalmente, no se pide para el bien. Quiero decirles que todo esto, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la experiencia y lo que hemos trabajado, es totalmente falso, falso. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto de la sal nos viene desde la cultura oriental. Entonces, ¿qué significa la sal en la cultura oriental? Vamos a entrar en eso, porque en la cultura occidental prácticamente lo que se sabe es lo malo, lo que yo acabo de decir recién. Pero en la cultura oriental tiene otro significado. Y la Biblia fue escrita dentro de la cultura oriental. Y dice Levítico capítulo 2, versículo 13, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. O sea, todas las ofrendas que se le presentaban a Dios debían estar sazonadas con sal. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y esto sigue repitiéndose y repitiéndose en varias partes. En algunos momentos está como solapado, como que se da por sentado y está ahí. Pero yo me quedé asombrado cuando empecé a investigar un poquito sobre este tema, sobre qué significa el pacto de sal en la cultura oriental, me quedé asombrado. Acá yo tomé algunos comentarios de un libro que se llama Luz a través de la ventana oriental, de Bishop Pillay. Encontré esos comentarios en internet y bueno, aquí están. En el Oriente, el tomar la sal es una garantía, una promesa de fidelidad. Si yo voy a tu casa y como contigo una comida que haya sido sazonada con sal, ya no podré traicionarte ni hacerte daño alguno. Eso dice la cultura oriental. Incluso, aunque se diera el caso de que hayas cometido un crimen y se me pida que testifique contra ti, no puedo hacerlo. Una vez que haya comido tu sal, tal vez pueda intentar persuadirte para que hagas lo que es correcto, pero sería capaz de dejarme matar antes de quebrar el pacto de sal. De hecho, si lo hago, la pena que me espera es la muerte. Miren a qué punto llega el pacto de sal en la cultura oriental. Dice Segunda de Crónicas 13:5, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Esto mismo se repite en Números 18-19, se habla de un estatuto perpetuo, se habla de un pacto de sal perpetuo. Cuando Dios establece algo bajo pacto de sal es para siempre. Eso no puede cambiar, es decir, a perpetuidad.
Si Dios da una tierra, como le dio aquí en el caso de David, bajo pacto de sal, esa tierra es para siempre. Por ejemplo, una transacción comercial que se hace entre dos personas que se encuentran ahí, yo te vendo, bueno, yo te compro, ¿cómo me lo vas a pagar? Te pago ahora la mitad y la otra mitad te la traigo mañana. Bueno, entonces, ¿cómo sellamos ese pacto de sal en lo que es la cultura oriental, ¿no? O cómo se sellaba en aquella época. Las personas llevaban una bolsita con sal. Entonces yo de mi bolsita sacaba unos granitos y los ponía en la bolsita del otro. Y el otro sacaba unos granitos de su sal y los ponía en la mía. Entonces decían, de la manera como se mezcla esta sal adentro de la bolsita, así es el pacto. O sea, no se puede romper a menos que se pueda identificar cuáles son los granitos de sal y sacarlos, porque no hay forma de identificar. Una vez que la sal entra en el salero, es imposible saber cuál es el granito de sal que fue antes y cuál es el que vino después. O sea, el pacto de sal no se puede romper. Si se hacía un pacto con una sandalia en la antigüedad, uno le daba la sandalia derecha al otro, y ese pacto sí se podía romper, porque yo te devuelvo la sandalia y se acabó el pacto. Si nos peleamos, si no nos ponemos de acuerdo, bueno, no estoy satisfecho con la mercadería, te devuelvo la sandalia, devolveme mi plata. Así era la cosa. Bueno, símbolos, hay malos y hay buenos. Acá dice, Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Acá tenemos lo malo. En este caso la sal se usa como algo malo. ¿Por qué? Se sembró la sal. Cuenta la historia que donde pasaba Atila, que no tiene nada que ver con esta historia, pero lo pongo como ejemplo, donde caminaba el caballo de Atila no crecía más el pasto. Y hay quienes dicen, es como una leyenda, que él tiraba sal en la tierra donde conquistaba para que no creciera más nada. Y entonces decían eso, que supongo que será una historia, ¿no? Un algo que se decía, no sé si será realidad o no. Pero bueno, ahí está, en la historia está de los hunos que eran terriblemente crueles y que ellos asolaban las ciudades y allí no crecía más nada. ¿Qué significa la palabra asolar? Está relacionado con la siembra de sal, es decir, arrasó la ciudad, la destruyó, echó sal para que nunca más volviese a ser. La palabra asolar en el diccionario Larousse tiene varias acepciones: destruir totalmente un territorio, lo que hay en él. En ocasiones los tifones asolan las costas de Florida, arrasar, desolar, devastar, secar el campo, echar a perder sus frutos, el calor, la sequía, poner por el suelo, destruir, arrasar. O sea, acá tenemos una imagen negativa de lo que es la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para algo negativo, para demostrar que ese pueblo o esa ciudad o ese que fue asolada no va a existir más. Esto es algo malo. Otro ejemplo bíblico en este caso de la quiebra del pacto de sal es el caso de Judas hacia nuestro Señor. Yo debo reconocer que hasta que no leí esto yo no tenía idea, pero bueno, lo creo, es así, me lo puse a estudiar y es así. Dice la Biblia, cuando se sentaron a la mesa, el Evangelio de Marcos, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Y ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno al otro, seré yo, seré yo, seré yo. Y él respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Judas estaba comiendo del mismo plato que nuestro bendito Señor. Estaba comiendo su sal, porque la sal, la comida estaba sazonada con sal.
Él comió la sal de su maestro, comió de la misma sal que Jesús. Y al mismo tiempo, como astuto malhechor que era, estaba planeando traicionarlo. A ningún oriental le sorprende que se quitase la vida posteriormente, porque como ya dijimos, la pena por quebrar el pacto de sal es la muerte. Y si Judas no lo hubiese hecho por sí mismo, algún otro se hubiera encargado de hacerlo por él. Qué terrible, ¿no? Qué terrible lo malo del pacto de sal. O sea, se rompe el pacto de sal y viene maldición. Ahora vamos a lo bueno. Segunda de Reyes 2:19. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra era estéril. Entonces él dijo: tráiganme una vasija nueva y pongan en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y las aguas fueron sanas, dice, hasta hoy. O sea, un empleo positivo de la sal. En aquel momento, no digo que lo hagan ahora porque ahora estamos en otro tiempo, en otra época, pero en aquel momento echaron sal en el agua y las aguas fueron sanadas. Muy bien. José y María habían preparado para el nacimiento del niño Jesús y habían traído esas fajas de lino fino que era tradición traer, porque todo príncipe tenía que ser envuelto en fajas al momento del nacimiento, pero antes de envolverlo tenían que limpiarlo, lavarlo, y esto lo hacían poniendo un poco de sal en el agua para que el niño al momento del nacimiento fuera salado. Esto es tradición, no está en la Biblia, pero está una parte en la Biblia. Ahora lo vamos a ver. La razón que todo príncipe tenía que ser salado era porque cuando él llegase a ser rey, debía juzgar a la gente con rectitud, con justicia, con honestidad, y sus palabras tenían que ser saladas. Él como rey tenía que ser íntegro en sus palabras y por eso debía ser salado al nacer. Es debido al significado de estas costumbres que el Señor Jesucristo fue salado y envuelto en fajas al nacer. Tremendo, ¿no? Tampoco lo conocía yo esto. Me desayuné leyendo los comentarios de ese libro. Ezequiel 16:4, otro ejemplo. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Ahí habla de las mismas fajas. Aquí la sal se toma como algo bueno, complemento del agua para limpiar a un recién nacido. O sea, la Biblia está explicando que si no era salado con sal, estaba maldecido. No vamos a entrar en este capítulo, pero aquí está hablando de la Jerusalén rebelde. Dios está haciendo una comparación de Jerusalén, que en ese momento, como ustedes saben, en todo el Viejo Testamento se habla de la rebeldía del pueblo de Israel y cómo se arrepentían y cómo Dios los levantaba. Bueno, acá en este tiempo, en este momento, era un momento de rebeldía de Jerusalén. Y en contra de Jerusalén el Señor está diciendo esta palabra, que si lo tomamos como para saber qué pasó con las fajas esas de Jesucristo, nos dice que Jesús fue envuelto en faja, lo dice el Nuevo Testamento. Entonces es algo bueno, el agua, las fajas y la sal. Muy bien, sigamos. Perdonen que acá hay mucho para leer, pero bueno, yo lo voy leyendo y lo vamos comentando. Jesús nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada fuera y hollada por los hombres. ¡Wow!
Ay, Señor, Jesús nos dice. Seguimos. Ser la sal de la tierra significa, y esto es muy importante, tener integridad en sus palabras, hablar la verdad, hablar correctamente. Usted hace lo que dice y dice lo que hace. Nuestras palabras deben ser saladas. ¿Vieron en la cultura española cuando a una mujer le dice, oye, tiene salero? Bueno, viene de estas tradiciones antiguas. La sal era símbolo de algo bueno, de algo correcto, de algo bien hecho, bien dicho. Y sigue, en el Señor Jesucristo expresa también en este versículo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal se desvanece, cuando se infiltran elementos extraños. En el Oriente, la sal no solamente viene como nos llega a nosotros, refinada y empacada en diversas formas. En Oriente la sal era traída en unos recipientes de piedra con una capacidad de 20-30 libras. Estos recipientes se dejaban en la cocina y esta sal era como una sal de piedra. A estos recipientes se le tapaba con un pedazo de losa o piedra. Miren qué interesante lo que dice la cultura oriental, ¿eh? Todas las mañanas, cuando lavaban los pisos de la cocina, el agua alcanzaba estos recipientes y la humedad comenzaba a prevalecer en la sal, y la que estaba en el fondo comenzaba a desvanecerse. Cuando se usaba toda la sal, quedando solo la del fondo, ésta se arrojaba a la calle y desde luego era hollada o pisoteada por los transeúntes. ¡Wow! De ahí viene ese versículo que dice para ser hollada por los hombres. Para entender un poco más la verdad de la expresión hollada por los hombres, es importante entender que todos los templos de esa cultura estaban construidos sobre los montes, aquellos lugares más altos en la ciudad para que la gente pudiera ver la luz en esos templos. Eran templos paganos, falsos, que trataban de decirle a la gente que desde ahí venía la luz. La sal que se arrojaba afuera porque perdía su sabor, la echaban sobre los caminos que conducían a esos templos paganos. Terrible y muy aclaratorio. Yo estoy descubriendo junto con ustedes una parte de esta cultura que no conocía, realmente no la conocía. Sigamos con la palabra de Dios. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahí está hablando de una sal interior, una sal interior. Mateo 5:13 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Dentro del cuerpo, que es la iglesia, estamos las personas, y las personas somos la sal, somos la luz, somos la sal. La luz no viene, ¿se acuerda de ese versículo de los Salmos que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Bueno, mi socorro no viene de los lugares altos donde los brujos iban a hacer los trabajos, donde los hechiceros iban a hacer los trabajos. Mi socorro viene de más arriba. Mi socorro no viene de los montes, a donde llevaban esos caminos de sal. Mi socorro viene de más arriba, mi socorro viene del Señor. Nosotros somos la sal de la tierra. La sal, una vez que se desvanece, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amados, yo me pregunto y te pregunto, ¿estamos como cristianos cumpliendo nuestra función de ser sal y luz? ¿Estamos como cristianos cumpliendo nuestra función de ser sal y luz? Resumiendo, ¿estamos como cristianos fieles siempre, a pesar de
Estamos como cristianos pacificando en lugar de poniendo leña al fuego. Estamos como cristianos sintiendo y dándole sabor a la vida y a los que nos rodean. Yo lo pienso para mí en primer lugar y para vos que estás escuchando. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mi querido amigo, el Señor te bendiga y te ayude a poder ser sal y luz en este mundo en el cual nos toca vivir. Bendiciones. Hoy y siempre.